Boker Tov, Shalom Braja. Shalom, shalom. Vamos a poner bien esto. Nunca damos con la tecla, ¿eh? Tov. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Natzli Natzliach. Vamos a decir esta palabra de la Inun Ishmat de la señora Perla Bat Simha. También para Rabbi Yosef Abraham Barahana, señora Sara Batzara, señora Rahel Batalón, Benefesh Kol Metei Israel y por supuesto para el refuerzo Shlema de todos los enfermos de Am Israel. Amén, amén. Seguimos con lo que estuvimos hablando ayer sobre las alajot de Pesach, víspera de Pesach, cuestión de cosas que se pueden comer, también el tema de Aksharat Kelim con respecto a los utensilios que se podrán utilizar, no se pueden utilizar de cara a Pesach, los que tenemos durante el año, si se pueden o no se pueden, si es cristal, no es cristal, si hay que hacer agalá, no hay que hacer agalá. Vamos a ver, tocar un poquito un surtido de alajot. Bien, ayer nos quedamos con el respecto a qué pasa. Dijimos que el té y el café, creo que lo dijimos ayer, el té y el café hay que comprarlo de lugares donde tengan sello. Bien, lugares donde, ¿por qué? Porque pueden contener, bien, algo de hametz o bien los utensilios en los cuales se hacen, no se saben si son los adecuados o los aptos en cuestión de hametz o no, y por lo tanto, a menos que una persona sepa como que tiene un molino uno particular o en un establecimiento que es de personas conocidas, que han puesto un molinillo nuevo y el café lo han molido de forma directa, bien, en ese caso, en un lugar donde está limpio y todo eso, que seguro que está, ese sí es kasher. Si no es así, a menos que una persona esté segura, tiene que llevar sello de kasher de Pesach. ¿Qué pasa con el cacao? El cacao, bien, el molido ese que ven nosotros, bien para los niños, o bien para los dulces. La pregunta es si se puede utilizar el cacao ese sin sello. Dice aquí el Hajam, con respecto al cacao que no se puede utilizar, muy bien, no se puede tomar cacao, cacao en polvo estamos hablando, bien, no se puede utilizar a menos que tenga un sello especial que pueda kasher le pesa, que haya sido revisado para kasher le pesa, porque por sospecha de que pueda tener o contener, bien, ingredientes que no son kasher le pesaj. Y por tanto, el polvo de cacao debe de llevar hechsher especialmente de pesaj. ¿No? Kasher le pesaj. O, como dice aquí, o quizás puede ser que hayan sido hechos, elaborados, bien, incluso que no tuviera ningún ingrediente que fuera hametz, pero podría ser que donde lo elaboraron, el utensilio fuera un utensilio que es de hametz. Y por lo tanto, hay algunos cacaos, hay que tener muy en cuenta, algunos cacaos que incluso que sea kasher, se le agrega lecitina de soja, y la lecitina de soja, como dice aquí, a los ashkenazim que son mahmirim con respecto a kitniot, a legumbres, para ellos esa habría que, mejor dicho, se prohíbe por el hecho de que ellos no comen kitniot. Y hay cacao en polvo que incluso que sean ksherim, pero hay que fijarse bien si tiene lecitina de soja, pues si la tuviera, ellos no podrían comer. ¿Por qué? Porque eso contiene kitniot y ellos no comen kitniot en Pesach. Bueno, seguimos con temas de kashrut y ahora la quinoa. ¿Qué pasa con la quinoa? La quinoa se ha puesto muy de moda y se utiliza muy mucho. Todo. En la quinoa, no me vienes de ganar dejar que mocheu, por cuanto que eso no es un cereal, no es lo mismo que el burgul. El burgul sí es un tipo de extracto de cereales y por lo tanto el burgul es hametz puro, pero la quinoa no es un cereal y por lo tanto está permitida de comerla, mutar bepesa los kitniot bilbao, solamente para los que comen kitniot, o sea, los faradim, o una parte de los faradim que comen kitniot, ¿sí? Sin ningún problema pueden comer lo que es la quinoa. Esa es otra aparte diferente. Todos seguimos. ¿Qué pasa con los utensilios también? Estamos hablando con respecto a utensilios kasherizar, o qué pasa con los vasos, platos,
tenedores, cuchillos. Normalmente todo el mundo, Baruch Hashem, suele tener unas cuberterías especiales para Pesaj, pero si no fuera así y tuviera que kasherizar el horno, tuviera que kasherizar lo que son tenedores, cuchillos, nosotros los sefaradín con respecto a el cristal no hay ninguna prohibición, no hay ningún problema y se puede utilizar todo lo que sea de cristal que se utiliza durante el año, se puede utilizar de cara a Pesaj después de haberlo, por supuesto, lavado bien, porque el cristal ni absorbe ni expele. Los Ashkenazim sí es verdad que ellos son más mahmirim con respecto a el tema de el cristal. ¿No? Por lo tanto, cada uno de todas formas, incluso muchos faradim son mahmirim, y ya cada uno, como dice, que haga como crea más conveniente, pero que sepa cuál es la halajá, y el faradí que quiera también tener su propia cubertería, o no cubertería, sino cristalería de Pesaj, en Nema Tobu Anaim, Tobu Ala Berajá, y que la utilice. El que no pueda, porque no tiene otra opción, puede utilizar esos utensilios de cristal bien en Pesaj también. Top, Agalat Kelim. Hay muchos sirim que muchas veces son necesarios. Una persona quizás no compre una cazuela grande que tiene solamente para una vez al año y quiera hacer kasherizarla para poder utilizarla en pesa. Punto número uno, lo que hay que tener en cuenta es que utensilios que son utilizados para hametz durante todo el año, asur leishtamesh baem bepesach mibli sheachshiram, tiene prohibido utilizarlos en pesas sin que previamente lo haya kasherizado. Cuando empieza a recaer la prohibición de esos utensilios de utilizarlos, desde el momento en que entra la hora de comer hametz en víspera de Pesaj, a partir de ahí también está prohibido de utilizar esos utensilios si es que no fueron kasherizados. בסדר? אוקיי. כפי שתשמישו של הכלי כך הכשרו. Y cómo se cacheriza, tal como se suele utilizar. Se cacheriza tal como se suele utilizar. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Cada utensilio normalmente vamos dependiendo de la mayoría de su uso para cacherizarlo, claro está. De ahí le pesa. Estamos hablando para cacherizarlo, para pesa, vamos dependiendo de la mayoría del uso que se le dé a ese utensilio. Si ese utensilio fue la mayoría de las veces durante el año lo utilizaron con líquido, su exer, su cacherización es con agalá. Bien, entonces sabemos la agalá es agua hirviendo, que sale las ba'abot, salen las pompas, cuando empieza a hervir de una manera que ya sale esas pompas, y utensilios que son utilizados durante todo el año con líquido, se cacheriza con líquido, o sea, con agua, que esa se llama la agala. Ahora, si la gran mayoría fue en seco, muy bien, en ese caso hace falta hacerle libún, que se coge y hay un producto de eso especial que se le soplete, que se suele hacer, y se le rocía lo que es hasta el fuego, hasta que eso es candente y entonces ya es apto para ser utilizado en pesa. Oh, esto es otra cosa. Vamos a decir ahora mismo que vamos según la mayoría del uso. Está bien, hasta ahí está bien, pero no confundir con lo que vamos a decir ahora. Dice aquí, pero un utensilio que su gran mayoría del tiempo fue utilizado vegeter de forma permisiva, y una sola vez fue utilizado con él, que se le metió hametz. Quiere decir, si ahora mismo tenemos un utensilio que normalmente siempre ha sido utilizado para cosas permitidas para pesar, y una sola vez se le metió allí, bien, hametz, se utilizó en caliente para hametz, bien, ahí no vamos según la mayoría, bien, sí, y decimos, ¿sabes qué? ¿Por cuándo? Que la gran mayoría del tiempo fue utilizado behechsher, bien, de forma kasher para pesar.
por una vez que lo utilizó con Hametz, ¿vamos según la mayoría? No, en este caso no vamos según la mayoría, sino que incluso que una sola vez lo utilicé para Hametz, ya tengo que kasherizar ese utensilio. Ceder, acordarse bien de esto, porque podemos llegar a equívoco y decir, bueno, vamos según la mayoría y esto ha sido solo una vez, no creo que tenga ninguna repercusión, no. Por supuesto que la tiene y hay que kasherizar ese utensilio, incluso que fue utilizado una sola vez para Hametz. ¿Ceder? ולכן, מחם של מים חמים שנותנים עליו איזה פעמים בורקס לחממו. Esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque esto yo creo que la gran mayoría de nosotros hacemos, por lo que Knesset se hace muchísimo. Nosotros, por ejemplo, el Bet Knesset nuestro a la hora de hacer Seudah Shlishit, ¿de qué estoy hablando primeramente? Perdón, voy a expresarme primero de qué estoy hablando. Estamos hablando de que una kumkum, por ejemplo, que tiene alberga agua caliente y muchas veces ponemos encima de la parte de arriba, le ponemos pan para que coja y se caliente, o ponemos burecas, ponemos empanadillas, y en la parte de arriba de la kumkum que está cerrada, que es la que contiene agua caliente para Shabbat, tomar té, café, y ponemos muchas veces lo que acabo de mencionar ahora, hay que kasherizar esa kumkum, hay que kasherizarla. Por eso digo, nosotros, por ejemplo, en Bet Knesset, para Seudah Shlishit, ponemos el pan, la señora pone el pan ahí encima para que coja un poquito de calor. Muy bien. Y este es un poquito más crujiente, más bueno. ¿Qué pasa? Que eso absorbe Hametz y por tanto hay que kasherizar ese utensilio si es que se quiere utilizar en Pesach para que pueda la gente tomar también té o café. Ceder, si tiene una nueva, no hace falta tocarla. Esa coge, la vende con los utensilios, no la vende, sino la guarda y ya está. Acuérdense bien, no hay que vender, ahora que he dicho yo la vende, quizás mucha gente puede llegar a creer que hay que vender lo que está balúa. Una vez preguntaron a Aaron Woodward, le preguntaron, vi hace poco, Gami le preguntó, Jajam, ¿tengo que vender lo que está absorbido en las cazuelas? Bien, muchas veces hay cazuelas que tienen sabor absorbido. Supongamos que he hecho unos espaguetis un día antes de Pesach y ahora las paredes tienen absorbido, bien, el hametz está dentro de las paredes. La pregunta es, ¿tengo que, a la hora de vender, hay que vender lo que hay dentro introducido en las paredes de los utensilios? La respuesta es no. No y no. El Hajam dice que una persona que llega hasta el extremo de ir y decirle al Rab que va a vender las cosas, Rab, vendo el hametz que tengo en tal lugar y también el hametz que está introducido en las cazuelas, un poquito peyorativo, un poquito, parece como demuestra un poquito de, no es gaavá, no es orgullo, pero un poquito, no, un poquito, él dice que es tzhok, es un, como que se está riendo de la halajá. Eso no es en absoluto ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque toda la prohibición es el hametz que uno ve, que uno toca, que uno palpa. Lo que no se ve, no existe prácticamente, bien, eso no hay que venderlo, eso no hay que venderlo. Por tanto, ok, en este caso, la kumkum que estábamos hablando de Shabbat, en la cual se pone encima cosas de Hametz, si es que la va a utilizar para Pesach, hay que kasherizarla y la parte de arriba también, por supuesto, y si no la va a utilizar y tiene una nueva para lo que es Hagapesa, esa se guarda y punto. Con los demás cacharros que se guardan, que son de Hametz. ¿Ceder? Top. וכן סכין המיוחדת לחיתוך לחם, אם ישתמשו בסכין זה פעם אחת לחיתוך עוגה חמה. Pero un cuchillo también que nada más que lo tiene para pan, el pan normalmente es pan frío. Y una vez solamente utilizaron ese cuchillo para cortar un bizcocho caliente. Hay bizcochos bien que son calentitos. ¿Y qué pasa? Sabemos que lo que es caliente absorbe el utensilio, el cuchillo en este caso, bien, cuando la comida es caliente, se absorbe en los utensilios con los cuales se utiliza. Ahora, una sola vez cortó un bizcocho caliente, bien, o puede ser que metió el cuchillo dentro de la dafina
dentro del cholen que tiene ahí trigo, o puede también ocurrir que una sola vez ese cuchillo lo utilizó para cortar un schnitzel caliente que está embadurnado el schnitzel, bien, viene reposado en harina y por lo tanto es hametz puro, ¿está bien? O pizza jamao, si lo utilizó para leche, pero mejor cortó una pizza, ¿ok? Becadome o cosas por el estilo. Estamos trayendo nada más que ejemplo. Tzarich lehachshir etas aquí. Hay que kasherizar ese cuchillo, incluso que normalmente nunca lo ha utilizado para nada, para nada, para nada caliente, y solamente una sola vez, también tendría que coger y kasherizarlo. ¿Ceder? Ok. Seguimos con respecto a Tanur Afia. Todos sabemos qué pasa con el Tanur Afia, el horno. El horno, si es que se puede, si es que se puede, se compra uno nuevo, pequeño. Yo tengo para pesas, por poner un ejemplo, no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo, claro está, pero si es posible. No, hoy en día lo bueno que tiene es que no vale muy caro. Entonces, mejor comprar un horno especialmente para pesas. Tengo un horno que, Baruch Hashem, está bien, no es nada caro, costó, no, si no recuerdo mal, fueron 60 o 70 euros. Lo tiene ya ahí preparado para pesar, lo utilizamos solamente para pesar y se hace, Baruch Hashem, las cosas se hacen muy bien, incluso los bizcochos. Mi esposa hace bizcochos de matzá dentro de ese horno y salen de salen muy bien. Y Baruch Hashem, ahora el que no y quiera kasherizar su horno, ¿sabe? También tiene derecho a hacerlo y no quiere comprarlo, pero tiene que saber que las bandejas prácticamente son imposibles de kasherizar porque hay que hacerle libum, derech kelal, normalmente hay que hacerle libum. ¿Y qué pasa? Libum es con fuego. Y con fuego, una vez que te pones a hacer, a sacarle ahí lo rojo a una las bandejas, prácticamente la estropea. Ahora, si una persona puede adquirir bandejas nuevas para pesas, pues, se puede hacer. ¿Cuál es el procedimiento para kasherizar un horno? Muy fácil, muy sencillo. Bien, vamos a ver qué dice aquí el Hajam directamente. Tanura fía hashmali, un horno eléctrico, claro está, debe de limpiarse muy bien, muy, muy, muy bien, hasta donde llegue la mano de una persona, claro está. Abstenerse de utilizarlo 24 horas, muy bien, antes de kasherizarlo, que esté prácticamente, o completamente, no prácticamente, completamente inutilizado, sin haber hecho nada de nada de nada, tenerlo parado, después de estar 24 horas después de haberlo limpiado bien, 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 con todos los utensilios, que los utensilios en sí que limpian el horno, ya eso estropea el sabor que pudiera llegar a tener en un momento dado. Plus lo que es 24 horas sin usar, plus que lo pone al máximo de potencia que pueda llegar a poner ese horno, encenderlo, bien vacío, claro está, al máximo de potencia. Aquí dice, él dice aquí el Jajam que es suficiente con dejarlo una hora. Bien, una hora. Yo le dije a un señor que me dijo 2 horas, le dije, Beseder, cuanto más mejor, pero dice el Jajam que con una sola hora también es suficiente. Bendayo Bezé, de dejarlo una hora completamente encendido a la máxima potencia que pueda, y ya con eso ha kasherizado el horno. ¿Ok? Esa es la manera. Ahora bien, acuérdense bien, por favor, de las bandejas. Las bandejas, comprar bandejas nuevas. Y si no va a poner bandejas, sino que va a poner tabniot halpeami de una sola vez, está bien. Entonces, ya tiene la forma de cómo tener el horno kasher. Todo. Seguimos. Con respecto a Matías Kelim. Matías Kelim es el lavavajillas. El lavavajillas se puede utilizar la gente que lo utiliza durante todo el año. Claro está que lo que mete ahí es
cuestión, todos sabemos de que son cosas de Hametz. Ahora, se puede kasherizar, dice aquí el Hajam, Maddiach Kelim Hashmania Poel al Shitfa Berotjim Hombre Nikuy Pegumim. Uno, lavavajillas que es utilizado, funciona de manera que al Shitfa Berotjim, agua caliente, lógicamente, y no solamente eso, sino que tiene productos que son productos que estropean los sabores, claro está, son productos que a la hora para limpiar los cacharros, ese producto, claro está que no es un producto bueno ni comestible. Por lo tanto, mutarle pesa es posible, está permitido de utilizar el mismo lavavajillas con una condición que va a traer ahora de limpieza y así es como se podría utilizar en Pesaj el mismo lavavajillas que una persona utiliza durante el año entero. ¿Cómo sería? Escuchen bien. Punto número uno, a través de que primeramente limpien el aparato ese, o sea, la lavavajilla ese de toda suciedad, esté completamente limpio. Oh, dice, y Najón, dice y lo correcto también sería que también pusieran a funcionar ese lavavajillas vacío de utensilio. Claro, estamos hablando, primero lo limpia bien con producto de limpieza. ¿Sale? Lo limpia perfectamente bien. Después de eso, dice el Jajam, lo mejor, lo más correcto es que también adicional, bien, y no es que sea repetitivo porque se me olvida lo anterior, no, soy repetitivo aposta y repito una y otra vez lo mismo porque estamos hablando de cosas que son muy hamurot, son cosas muy importantes y graves en Pesaj. Y por eso quiero dejarlo bien claro, una, dos, tres, cuatro veces lo mismo, no hay problema, no me importa. Porque quiero dejar claro para que Hase Halila no salga ninguna tacalá de mi boca, de nada que pueda llegar a equivocar a alguien, Hase Shalom, y que tampoco ustedes se equivoquen a la hora de kasherizar utensilios que quizás necesiten. No, en este caso, por tanto, vuelvo a repetir, después de limpiarlo muy bien, lo correcto es encender, hacer funcionar ese lavavajillas vacío, muy bien, completamente con como dice aquí, Homeré Nikui Pegumim, que lo haga a una temperatura caliente y también con producto de limpieza. Y después de eso ya está apto para utilizarse también en Pesaj. ¿Ceder? Top. Sigue diciendo aquí el Hajam, Sirim shemevashlim baem ala esh. Cazuelas, sartenes, todo lo que una persona, bien, vamos con la sirim, aquí está trayendo sirim, no está trayendo mahabot, no trae sartenes, otra cosa. Vamos a ver con lo que dice directamente, vamos a leer directamente lo que pone y me voy a ceñir a lo que pone. Sirim son cazuelas, ollas que una persona pone sobre el fuego normalmente durante todo el año, muy bien, que cocina sobre el fuego. Escuchen bien esto. Y especifica muy bien el Jajam. Si una persona quisiera kasherizar una olla o una cazuela que durante el año la utiliza poniéndola al fuego para cocinar, la manera de kasherizar es como ag'alá con agua hirviendo, claro está, agua hirviendo hasta que salgan las pompas. Beklir rishon she'al ha'esh. El agua hirviendo tiene que ser del agua que esté sobre el fuego. ¿A qué me refiero yo? Hay una cosa que es al ha'esh o un rishon que no está sobre el fuego, es decir, una cum que yo pongo a hervir y es verdad que llega a una potencia elevadísima. ¿Está bien? Que las aguas empiezan a hacer burbujas y es apto para hacer agalá. Ese no, y yo cojo y vierto de agua, ese no es lo que está diciendo aquí. Es un agua que no está sobre el fuego y aquí no está diciendo eso. Por eso estoy recalcando.
Aquí está diciendo que tengo que, para hacerle a gala a esa cazuela, tengo que meter la cazuela dentro del agua que aún está en el fuego. Muy bien. La otra manera es coger agua de un kli rishon, de un primer recipiente, pero no está sobre el fuego, sino que yo ya lo cojo en mi mano y estoy virtiendo. No es esa la manera de hacerle a gala a una cazuela o a una olla que yo utilizo normalmente sobre el fuego. Asimismo tengo que kasherizarla con un agua que esté sobre el fuego. Y por tanto, normalmente, ¿qué se hace para leachir, para kasherizar tenedores, cuchillos, cucharas, cucharitas, bien? Y, ¿cómo se llama esto? Cazuelas y ollas que se coge una grandota, se llena completamente de agua, se pone a hervir hasta que llegue a la temperatura que hemos comentado, y ahí, mientras está en el fuego, echamos dentro todos los utensilios estos que queremos kasherizar, dejamos un momentito pequeño, corto, mejor dicho, no pequeño, corto, y los sacamos, y ya hemos kasherizado, pero tiene que estar sobre el fuego, acuérdense bien de eso, ceder. Mucha gente puede llegar a pensar que vierto agua y ya es agua hirviendo. Para otros casos sí valdría. En este caso, el Hajam dice ponerlos cuando el fuego, el agua está sobre el fuego. ¿Sabes? Por eso, o al de hashmal, ¿sí? O no hace falta que esté sobre el fuego. Bien. O al de hashmal, o a través de que esté, digamos, no solamente sobre el fuego. Cuando me refiero a esto, quiere decir que el agua esté enchufada y un recipiente que tiene agua que mientras está enchufado eso está en ebullición. Eso también es válido. Es diferente a que yo coja eso que está enchufado como la kungu, la levanto y vierto, eso no. Sino tiene que estar o bien en el agua que está aún en el recipiente que está a la corriente, que sigue teniendo ese ardor, o al fuego, como acabamos de mencionar. בסדר? ואם הגיל בכלי ראשון שלא על האש ובישל בו, מותר. Ahora, ואם הגיל בכלי ראשון, y se hizo agala, con un kli rishon que estamos hablando, a la esh, shelo a la esh, ubishel bo, hizo ahora mismo una persona agala sobre, con un kli rishon que no estaba sobre el fuego, e hizo o cocinó sobre él, dice aquí la halajá, que estaría permitido. No es lo que hay que hacer, volvemos a lo mismo, pero si lo hizo Igail Bekli Rishon, si hizo Agalá con un Kli Rishon, ¿ok? Se lo a la Esh, Ubishel Bo, y que no estaba sobre el fuego, como acabo de mencionar ahora mismo, no lo hizo, digamos, acorde como lo dijimos al principio. Si ya lo hizo, Bishel Bo Butar. Ojo, una cosa que sí hay que tener muy en cuenta es que antes de hacer Agalá, a los utensilios se les debe de limpiar muy bien, de que no tengan ningún tipo de óxido, ni nada de nada, o cualquier suciedad que pudiera llegar a quedársele allí. Primero rasparlo todo muy bien y luego hacerle la hagala. ¿Ceder? ואין מועיל להם הכשר על ידי עילוי בכלי ראשון, כי כבולעם כך פולטו. ¿Ok? Ahora, una cosa, no, lo que dijimos antes, no es lo mismo que lo que voy a decir ahora. Cuando dijo Beimigel Bekli Rishon Shelo ala Eshu Bishel Bo, mutar quiere decir si una persona hizo agalá sobre un utensilio, dentro de un utensilio de que es un Kli Rishon, pero en ese momento no estaba sobre el fuego, estaba hablando de que el agua estaba en ebullición, claro está, por supuesto, si no, no sirve. Pero no estaba en ese momento en el fuego, y metes dentro del utensilio, dice que mutar. Ahora, lo que no sirve es lo que dije anteriormente, como dijo aquí al final el Hajam, y así termina, bien, no vale el hecho de que yo vierta sobre esos utensilios de una cum, vamos a poner, o de una olla, lo que quiera, verter, no vale. Verter no, ¿ok? Hay una diferencia entre eso y el recipiente que incluso que no estaba sobre fuego, pero estaba en ebullición, bien, es diferente, ¿ok? Que voló, kaj poltó. ¿Por qué no? Porque la norma es que tal como absorbe
así debe de expeler. ¿Y cómo absorbe? Cuando está dentro del recipiente. ¿Cómo absorbe el hametz ese recipiente? Cuando está dentro del recipiente, el rotel, todo lo que sea líquido y todo lo que sea hametz, ¿cómo absorbe? Estando dentro. Por tanto, debo de hacer agara estando dentro y no vertiéndole agua. Espero que haya quedado claro eso. Y mañana seguiremos un poco más porque hay muchísimo más que aprender sobre temas de alajot. Y también tenemos los darim, no nos va quedando mucho tiempo, pero llegaremos con favor de Dios y con favor de ustedes. La plata, por ejemplo, me creo que queda algún que otro, sí, queda un poquito más de tiempo, vamos a decir solamente la plata y ya con esto terminamos. ¿Qué pasa con la plata de Shabbat? ¿Cómo se casheriza la plata de Shabbat? Que normalmente en Shabbat ponemos ahí burecas o ponemos pan. Hay mucha gente que la pone encima de un tabernite. Un tabernite es un recipiente de aluminio. Muy bien. O hay gente que la pone directamente sobre la plancha, sobre la plata de Shabbat, el pan para calentarlo, para que esté un poquito más calentito, igual, bueno, más crujiente. Ok, ahora, ¿cómo se casheriza eso? ¿Verdad que nosotros normalmente durante el año entero ponemos papel de aluminio, pero eso no vale para, digamos, diferenciar en pesa? Yo quiero ahora mismo utilizar la plancha para pesa. Bien, no vale con limpiarla y ponerle ahí un papel de aluminio y poner luego encima comida, digamos, en viva. ¿Qué quiere decir en vivo? Que no esté dentro de un recipiente. A eso me refiero comida en vivo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan bien o hacen la prueba, cuando una persona pone una bureca, vamos a poner una empanadilla encima de una plancha de Shabbat que tiene aluminio, papel de aluminio, perdón, si quitamos el papel de aluminio, nos fijaremos que debajo, encima de la plancha, queda el resto de aceite. Quiere decir que traspasa el papel de aluminio, no es un diferenciador, bien, no es algo que divide entre la plancha y lo que es la comida, y por lo tanto eso no valdría. Diferentemente es un tabnit. Un tabernit, quiere decir un recipiente de aluminio, ese sí tiene la fuerza como para diferenciar. Así trae Aaron Woodward. Es verdad que Rabobadi Yosef trae en su libro, y también trae así el Yalkut Yosef, de que la plancha de Shabbat, ¿ok?, se casheriza limpiándola muy bien, ¿ok?, si es que solamente tienes esa, se casheriza limpiándola muy bien y después de eso verter, aquí sí ve, aquí sí puede cacherizarse vertiendo agua hirviendo de una cunco, de una cafetera hirviendo, puede cogerla y ahí sí verter agua sobre la plancha y con eso es suficiente. Pero es verdad que hay mucha gente que no hace eso por miedo a que se le queme la plancha. Es verdad que tiene unos poros que pueden entrar por allí el agua y lo que es la plancha por dentro puede estropear todo lo que es el mecanismo de dentro y hay gente que no se va a arriesgar a hacer eso. Todo. Dice Aaron Botwell, bien, que es el yerno de la Bobada y el ser de Gestadio, que no es Libraja, que en verdad él sostiene así lo escuché de su boca directamente, que en verdad, siempre y cuando lógicamente no vaya a poner, por supuesto, de esta manera que voy a decir ahora, no se puede poner comida en vivo, hablamos de cazuelas nada más. Él dice que se limpie muy bien la plancha, ¿ok? Se limpie perfectamente, se lave como normalmente se lava antes de guardarla, porque todo el mundo la lava, y antes de guardarla cada Motzei Shabbat, y sobre ella directamente, luego puedes poner un papel aluminio sin problema, normalmente como todo el año, y sobre ella, sin ningún problema, puedes poner los utensilios de Pesaj, bien, y ponerlos encima de la plancha sin más, porque la plancha, lo que hay debajo de ella, lo que digamos haya en el metal, no traspasa el utensilio, lo que es la olla o la cazuela, para llegar a la comida de Pesaj y por lo tanto sería suficiente con limpiar la plancha sin necesidad
de echarle agua hirviendo, como dice Rabbi Yosef y Rabbi Isaac Yosef. Rabbi Butbol dice que no es necesario porque podría estropear la plancha y con eso sería suficiente, pero nunca poner comida directamente en vivo, ¿ok? Siempre a través de cazuelas, con eso sería suficiente. Baruch Adonai Leolam, amén y amén. Que pasen un feliz día y mañana nos veremos, si Hashem quiere, ustedes también, a la misma hora. Buen día para todos. Baruch.